nueva criatura porque tiene que tener un cambio. Gracias, hermano. Tiene que tener un cambio en su vida, amén. Aleluya, es fácil de entender. Los que tenían, porque no tengo, he tenido un vicio que era hablar mal y escuchar música, gloria a Dios, ya no lo tengo. Soy nueva criatura. Los que tenían vicios, ya saben cuáles son los vicios. Cuando ya están en Cristo, no los deben de tener. Amén, hermano. Eso es ser una nueva criatura. Porque alguien que está en Cristo y sigue con esos vicios, como que no hubo un cambio, ¿verdad? Es como que, y no es que se aceptó al Señor, ¿verdad? Que lo dicen, o cuando lo ven en la cantina o algo así, ya que no es que es cristiano. Porque las personas esperan algo diferente, esperan un cambio. Y ese cambio solo Cristo lo puede hacer con su Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y es que de eso se trata, hermano, el Evangelio. El Evangelio se trata de dos cosas en resumidas cuentas. Aceptamos al Señor para que no seamos condenados en el fuego eterno, gloria a Dios. Y lo segundo es que mientras estemos aquí haya un cambio en nosotros. Es una mezcla entre fe y obras. Fe en el Señor y las obras que creemos que Él vive en nosotros. Aunque no nos guste, hace unos días teníamos como una pequeña, ¿cómo le podría decir? Estábamos en un conflicto, yo no sé cómo decirlo, una pequeña discusión, pero de las buenas, con mi papá, mi mamá y yo, de que hay en ocasiones, aleluya, hay hermanos y hermanas que tienen ataduras. Hay cosas que no es que lo condenan, pero no se ven bien. Y los pastores, mis padres, hablaban sobre unas. Mi mamá decía que ella antes usaba los aritos chiquitos, que con el pelo así caído no se le notaban. Eso no condena, gloria a Dios. Eso no le quita espiritual, no lo hace espiritual, no lo hace más carnal. Pero mi mamá me dice que en una ocasión se estaba vistiendo y sintió de parte del Espíritu Santo de que, ¿para qué te pones eso? Gloria a Dios. Eso guindando ahí, dice, qué feo. Y mi mami se lo quitó. Gloria a Dios. Y dice, así se ven las cosas, dijo ella. Por obediencia, y de corazón, voluntariamente, sin que nadie te ande obligando. Y es cierto, muy cierto. Amén. Pero yo le digo a mi mami, pero sabe una cosa. No, y ella añadió y dijo, porque en ocasiones hay personas, hay hermanos y hermanas que lo hacen porque el pastor las obliga, pero al tiempo lo vuelven a hacer. Y es verdad. Pero hay otro tipo de personas, y yo entro en ese grupo, que el pastor nos dice algo y nos corrige en ciertas áreas y obedecemos, pero no es de corazón. Es porque sabemos que es grato delante del Señor si dejamos de hacer eso. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿será que es agradable eso delante del Señor? Que de repente el Señor, yo he testificado hace unos días que el Señor me reprendió porque yo iba a jugar mucho fútbol. Jugaba demasiado, gracias a Dios que ya no lo hago. Y algunos son testigos aquí que me conocen. El fútbol tampoco es malo, no es pecado. Pero el Señor me estaba corrigiendo en esa forma porque estaba invirtiendo mucho tiempo en eso y no tanto en los asuntos del Señor. Entonces yo en los principios, a los primeros días, yo dejaba de ir, pero yo quedaba renegando en mi corazón y dentro de mí decía, yo quisiera estar allá. Y mis amigos me llamaban, hermano. Cosa que cuando voy no me llaman y cuando no quería ir me llamaban. Entonces la pregunta es, ¿será que eso era agradable delante del Señor? Yo le digo que sí, hermano. Sí, porque el Señor está viendo que usted está doblegando su carne. El Señor está viendo que usted está sacrificando su carne, sus deseos de la carne. Dice la palabra que hay que sacrificarlos. Las obras de la carne hay que sacrificarlas juntamente con Cristo. Y eso es grato delante de Dios, porque va a llegar un momento que ese espíritu se va a ir. Esa tentación se va a ir y vamos a salir victoriosos. Hermano mío, en esta hora yo le aconsejo que aunque a usted no le nazca en su corazón, empiece a hacerlo aunque no le guste. Gloria a Dios. El pastor testificaba aquí y dijo, a mí no me gusta orar. A la carne mía no le gusta orar. Pero yo en ocasiones a las 2 de la mañana me despierta porque estaba orando y estaba orando a pulmón, ¿cómo se dice? A pulmón abierto o en boca, no sé cómo se dice. Pero ora, soy testigo de que ora. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones hay cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer porque somos nuevas criaturas en Cristo. Esta enseñanza le puse por tema pentecostal. Ya que si usted va por la calle, hermano, y usted le dice a las personas, yo soy pentecostal, lo primero que le dicen, tú eres un aleluya, tú eres de los que lo brincan, tú eres un gritón.
El hermano Nehemías podría calificar para un aleluya, ¿verdad? Y yo le pregunto al hermano Nehemías, ¿quiénes son ustedes pentecostales, hermano? Amén. Eso es bueno, hermano. En una ocasión estaba hablando con el hermano Carlos y un muchacho salvadoreño. No sabemos quién de los hermanos, hay que ser entendidos, ¿verdad? No todos son así, pues pudo ser un hondureño. Pero me dijo, los cristianos, algunos son locos. Y luego yo andaba cantando por toda la casa, mientras íbamos dando la vuelta, placeando la casa, yo iba cantando. Y el hermano Carlos sabe que en ocasiones nos poníamos así cuando trabajábamos juntos. Y él me dijo, tú eres uno de esos locos, ¿verdad? Y yo no me ofendí, sino que me alegré, porque yo, qué fama tengo. Ojalá todo el mundo me conociera así. Porque yo no sé, pero en ese momento me gustó. En ocasiones escucho a las personas del mundo que dicen, hay un aleluya, o hay un loco, hay uno que brinca como loco, o algo así. Y en el celo santo, o tal vez en mi carne, porque en ocasiones es difícil entender y discernir en qué es lo que estamos sintiendo, esto tendía a enojarme. Yo decía, Señor, perdónalo porque este ingenuo no sabe, este no sabe, perdónalo, pero como que con un cierto enojo en mi corazón. Pero esa vez me alegré, porque yo pude decir, Señor, entonces hay algo diferente en mí, y eso le agrada al Señor. Amén, aleluya. Es que sabe una cosa, hermano, cuando el Espíritu Santo llega donde uno, lo transforma. Porque lo que antes no era puro, cuando llega el Espíritu Santo lo hace puro. Lo que antes estaba sucio, cuando llega el Espíritu Santo lo limpia. Las casas que no estaban barridas y no estaban ordenadas, cuando llega el Espíritu Santo las barre y las ordena. Gloria a Dios. Amén, hermano. Porque el Espíritu Santo no habita en un vaso sucio o en una casa desordenada. Gloria a Dios. Pentecostales. Entonces nos tienen miedo, ¿sabe, hermano? La gente nos tiene un miedo y dice, tú eres pentecostal. No, yo no voy a esa iglesia. Son pentecostales, son locos, ahí prohíben las cosas. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermano? El hermano se ríe porque él sabe que es verdad. Yo creo que todos sabemos que eso es lo que dicen las personas. Oye, a ti te obligan a que no uses pantalones. Amén. ¿Verdad que a ti te los prohíben? ¿Verdad que a ti te prohíben el rap cristiano, el trap cristiano y etcétera, todo lo que está de moda? Y yo les digo, no me lo prohíben, me predican y si yo lo quiero poner por obra, bien por mí, y si no, no. En estos días, hermano, hace como 2 meses el Señor me daba este título, Pentecostales, y me daba algunos versos. Y yo meditando, gloria a Dios, tenía la oportunidad de predicar, de enseñar este pequeña enseñanza antes, pero dentro de mí yo sabía que no era el tiempo, pero como que venía la tentación de enseñarlo, y aunque no estaba el tema terminado, gloria a Dios, y enseñarlo, pero yo no me sentía satisfecho. Y en oración y en meditación, hermanos, llegué a la conclusión que ser pentecostales no es tanto aleluyar y hablar en lenguas y brincar y esto y lo otro. No es eso. Ser pentecostales es que hay un cambio en nosotros, que fuimos cambiados. Eso es ser pentecostales. Levanta la mano los pentecostales. Amén, aleluya. Todos ustedes debieron haber cambiado, deben de ser diferentes a como eran antes. Oh, gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en Gálatas. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. Gálatas, oh, gloria. Perdón, hermano. Vamos a ir a Gálatas, pero vamos. 1 Samuel 10. Me disculpan, hermano. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. 1 Samuel 10, verso 6. Dice la palabra: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Esta es la historia de Saúl entre los profetas. Cuando se le pierden las asnas, los que estuvimos aquí hace unos martes, cuando el hermano Fernando enseñaba, sabemos de lo que habla estos pasajes, y es que se le perdieron unas asnas a Saúl y a un criado que estaban ahí, lo andaban buscando y no las encontraron. Entonces dijeron, vamos donde el vidente, donde Samuel, ya que es profeta, de saber dónde están. Entonces fueron y el profeta Samuel le dice a Saúl que vaya por cierto camino y que va a encontrar 3 varones que son profetas y le van a hacer esto y lo otro, y entre la administración él iba a caer dentro de la administración. Entonces, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo, así como lo dice aquí, y serás mudado en otro hombre.
Vamos a leer, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, gloria a Dios. La gente del mundo siente al Espíritu Santo, pero él no mora dentro de ellos. Por eso es que no hay un cambio en ellos. Pentecostales, hermanos, los que tenemos al Espíritu Santo, los que hemos sido cambiados. Note, hermano, algunos aquí vinieron a la iglesia, anduvieron de visita por 1 año, 2 años, puede ser meses o no sé cuánto. Algunos escucharon desde jóvenes acerca del Evangelio y a lo mejor tuvieron oportunidad por alguna alabanza, alguna administración, alguna visita que tuvieron en alguna iglesia, una iglesia de Dios, y sintieron al Espíritu Santo. Mas sin embargo su vida siguió igual, porque el Espíritu Santo los tocó, los quiso salvar, los quiso redimir, pero no moró dentro de ellos porque no le abrieron sus puertas. No moró en ellos, entonces el cambio no se efectuó. Amén, hermanos. Entonces no eran pentecostales. No eran pentecostales, sintieron el poder del pentecostal, pero de Pentecostés, gloria a Dios, pero no fueron pentecostales. No hubo un cambio en ellos. Entonces ya estamos entendiendo, en esto se resume esta prédica, esta enseñanza. Que ser pentecostales no es aleluyar y no es brincar y no es esto y no es lo otro, porque hay gente que identifica a los pentecostales de esa forma. Somos una iglesia pentecostal. Y los que no se dicen ser pentecostales, pero tienen el Espíritu Santo y han sido cambiados, ¿qué son? También son pentecostales. Amén, hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cree que solo en Jesucristo hay salvación, que Él es la vida eterna, que es la verdad, que Él es el camino al Padre, ¿qué más quiere? El día de Pentecostés se le llama así, hermano, porque ese es el nombre de tal fiesta. Entonces las personas que creen de esta manera que es el pentecostal, hablan en lenguas, creen que hablar en lenguas es el pentecostal porque es lo que pasó, fue la manifestación del Espíritu Santo ahí. Si no me equivoco, en Corintios 12, gloria a Dios, en 2 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. Amén. Y dice el apóstol Pablo, lo aclara bien, que hay diferentes dones del Espíritu. Hablar en lenguas, sanidad, interpretación de lenguas, géneros de lengua, etc. Pero todos por el mismo Espíritu y son manifestaciones. Amén, hermanos. Pues para un mismo Señor. Entonces, ¿por qué son manifestaciones del Espíritu? Porque es la necesidad que hay ahí. Compartía yo parte de esta enseñanza con el hermano Noé. Yo le decía, en el día de Pentecostés, el don que se manifestó fue el don de las lenguas, porque había muchos, de muchos lugares, se reunieron en Israel, de muchos pueblos israelitas que estaban dispersos, vinieron a celebrar el día de Pentecostés ahí. Entonces yo le digo al hermano Noé, la idea del Señor, de Dios Padre, era mostrar su poder. Amén, era mostrar su poder. Entonces, ¿cuál era la forma necesaria de mostrar su poder en ese día? ¿Por sanidad en los enfermos? No, de ninguna manera. ¿Sacando demonios? Tampoco, porque los que no entendieran esa lengua y no fueran espirituales, al ver esa escena de sacar un demonio o levantar paralíticos, o a lo mejor mandar a callar al viento o parar la lluvia o cosas así, cosas que el Espíritu Santo lo puede hacer, no iban a entender. ¿Cuál era la manifestación que iban a entender? El hablar en lenguas, porque iban a escuchar que como dice el apóstol Pedro, ya en Hechos, oh gloria a Dios, en Hechos 2, cuando dice, no, estos no están llenos de mosto, estos están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo esos hablan en nuestras lenguas? Esos no han salido de aquí. Pero le escuchamos hablar de las maravillas del Señor. Amén, hermanos. Entonces el pentecostal no es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas. Solamente que en ese día, cuando descendió el Espíritu Santo y los llenó, esa fue la manifestación. Pero ¿qué pasaría si el Señor hubiera escogido otro día que no fuera el día de Pentecostés? Y que solo hubiera gente de ahí, de Israel, o gloria a Dios, solo hubieran hebreos. A lo mejor el Señor los hubiera llevado a los apóstoles por ejemplo, a las ciudades como Lodebar, donde eran las ciudades que, ¿sabe? Donde los lisiados, los leprosos, los paralíticos, los que apartaban de la sociedad, a lo mejor lo hubiera llevado ahí. Entonces, ¿habría usado el Señor el don de lenguas, la manifestación de lenguas ahí? No, porque no hubiera pasado nada. Habría usado el don de sanar. Amén. Porque entonces los enfermos entenderían que hay poder en tal Dios. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor.
Entonces, Saúl, gloria a Dios, siente el Espíritu Santo y lo tiene dentro de él, porque en los varones del Antiguo Testamento descendía el poder del Espíritu Santo sobre ellos, pero no se quedaba en ellos, y lo sintió y fue mudado a otro hombre mientras lo tuvo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque mientras fue rey, mientras fue obediente y mientras hizo lo agradable delante del Señor, Saúl sentía el Espíritu Santo, y Saúl era agradable delante de Dios. Amén, aleluya. Porque no sé por qué, pero lo que más resalta de Saúl fue su rebeldía, fue cómo terminó su historia. Pero si hablamos de cómo empezó bien. Hubieron cosas buenas de parte de él, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver, hermano, que cuando llega el Espíritu Santo, nos volvemos Pentecostés? Es porque mientras Saúl tenía el Espíritu Santo, era diferente, era agradable delante de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Saúl se rebeló en contra del Señor? Tenía otro espíritu y no el Espíritu de Dios. Un espíritu que lo venía a atormentar y que quería hasta matar y cometer pecado, ¿cierto? Amén. Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo, gloria sea al Señor. Ahora sí, hermanos, podemos ir a Gálatas, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gloria sea a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tales personas, hermanos, que practican tales cosas, ¿verdad que no tienen al Espíritu Santo? Como alguien que practique una de estas cosas, ojo a eso, que practique, no que lo haga. Porque el apóstol Juan también habla de la práctica de los hijos de Satanás, y también de aquellos que caen en uno de esos pecados. Juan lo aclara y dice: los que practican el pecado son hijos de Satanás. Pero después, en 2 de Juan, si no me equivoco, gloria sea al Señor, vamos a ir a Juan, a 2 de Juan, gloria a Dios. Bendito, primera de Juan, aleluya. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces el apóstol Juan sabía de que podíamos pecar, ¿verdad? ¿Y qué tal si pecábamos con un pleito? ¿Somos hijos de Satanás? De ninguna manera. Dejamos de ser Pentecostés. El cambio que hizo el Espíritu Santo ya dejó de existir. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no estamos practicando tal cosa, sino que pecamos, caímos. Pero es bueno es Dios en misericordia, rico en misericordia, que nos perdona. Sigue diciendo la palabra: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La palabra dice que quien cubre el pecado no alcanza la misericordia, ¿verdad? Pero el que lo confiesa y se humilla y se aparta, alcanza misericordia. La sangre del Señor es poderosa para restaurar, hermano. Hay personas que se apartan del Evangelio y dejan de servir al Señor por eso, porque a lo mejor cometieron un pecado y fue tan grave que les da vergüenza volver a la iglesia, como si solamente hubiera una iglesia. Imagínese usted, un hermano de aquí peca, hermano, y se va de esta iglesia. ¿Será que el Señor solo habita en esta iglesia? ¿Solo en este grupo? ¿Verdad que no? Fácilmente puede orar y decirle: Señor, yo no me quiero apartar de ti, pero no soy lo suficientemente valiente para volver a este lugar. Le ora, le pide dirección al Señor, y el Señor, gloria a Dios, le muestra otro lugar donde le puede servir. Hay gente, hermano, que no ha entendido todavía el poder de la misericordia del Señor y de la gracia de Dios. Hay jóvenes, amigos míos, que me han dicho: no, bro, es que yo fallé, es que yo no puedo dejar esto y no puedo dejar esto. No entienden todavía el poder de la misericordia del Señor.
no entienden el poder, hermano, del amor de Dios. ¿Cuántas veces usted tiene que perdonar a su hermano si su hermano peca en contra de usted? 77 veces. 70 veces 7. Ok, y si yo lo perdono esa cantidad de veces, yo que soy imperfecto y que no, misericordia no nace de mí, hermano, sino que el Señor la pone en mí. ¿Cuántas veces, imagínense ahora, cuántas veces el Señor está dispuesto a perdonarlo a usted? ¿Verdad que más de eso? Tenemos que entender, hermano, que hay algo muy diferente entre practicar el pecado y pecar y caer, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a cambiar eso. Incluso los que practican el pecado pueden alcanzar misericordia si se humillan delante del Señor. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pentecostales, el poder del Espíritu Santo en cambiar a las personas, oh gloria a Dios. Vamos a leer, oh gloria a Dios, leímos Gálatas. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a leer Juan 18. Gloria a Dios. Es difícil enseñar, hermanos, llevar todo en orden. Pero es bonito, gloria a Dios. Aleluya. La gloria sea del Señor para siempre. Amén, aleluya. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 1 en adelante. Oh, gloria sea al Señor. Dice la palabra: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Todo ese escenario, hermano, y toda la conversación fue entre Jesús y los que lo buscaban. No fue con Pedro. ¿A quién buscaban? Decían los alguaciles y la compañía de los soldados. A Jesús. No dijeron a Pedro, no dijeron a Juan, no dijeron a Jacobo. Era Jesús, no era Pedro. Mas sin embargo Pedro saca su espada y en su amor al Señor, no sé, en sus emociones y qué sé yo, pensando que iba a hacer lo correcto, saca su espada y de una quiere defender al Señor y le corta la oreja. Era completo, hermano. Me imagino que Pedro para pelar pescados era bueno, para estar pescados era bueno, y le cortó la oreja, hermano. Y el Señor viene y le dice: basta, envaina tu espada, gloria a Dios. Y el Señor, con su poder, su misericordia tan buena, que aunque lo venían a buscar para matarlo, él sabía, lo sana, gloria a Dios. Hace un milagro poderoso, gloria a Dios. Pedro, hermano, el que le entregó las llaves, Jesús, el líder de la iglesia, gloria a Dios, el líder de los apóstoles después que el Señor se fue. Difícil de creerlo que Pedro, hermano, aquel que iba para todo lado, el que le dijo al Señor: Señor, yo nunca te voy a negar, no te voy a fallar, no me voy a ir, aunque lo hizo después. Pero Pedro, aquel hermano, el que le juraba, el que le prometía fidelidad, el que le prometía esto y lo otro, o sea, nadie se puede esperar esto de Pedro, del que andaba con Jesús. Jesús hacía misericordia, hermano, hacía milagros. Jesús amaba a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los pobres, a las prostitutas.
Si usted anda con alguien así, se le tiene que pegar algo de bondad, algo de amor, algo de misericordia. Y Pedro andaba en la fuente del amor, en la fuente con la fuente de la misericordia, con la fuente de la gracia. Mas, sin embargo, actuó de otra manera. ¿Qué cosas, no? Pedro había visto el poder del Señor. El Señor después le dijo, no sé si es en Lucas, o en la versión que relata Lucas, le dice a Pedro: ¿no crees que si yo le orara a mi Padre que me enviara legiones de ángeles para que me defendieran, crees que no lo haría? ¿Usted cree que lo haría, hermano? De una el Señor le manda, el Padre Eterno le manda a su Hijo amado Jesucristo legiones, muchos ángeles de guerra para defender a su Hijo de esta compañía de soldados. Pero no era así las Escrituras, no era así la voluntad del Señor. Tenía que tomar tal copa, tenía que pasar tal trago, tal escenario tenía que pasar. Pero entonces Pedro, hermano, hace esto. ¿Y por qué lo hace? Si Pedro amaba al Señor, Pedro sabía cuál era la misión que se le iba a dar. Pedro quería que el Evangelio se expandiera. Pedro ayudaba a bautizar, me imagino, y con alegría al ver que venían muchos. Bueno, en una parte de la Biblia dice que los apóstoles se alegraban porque miraban que los discípulos, o sea, los seguidores del Señor, se aumentaban. ¿Por qué Pedro, hermano, entonces hace esto? Simple, hermano, porque Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos ver eso, hermano? En Hechos 2, oh gloria a Dios, aleluya. Hechos después de Juan. Gloria sea al Señor. Alábale, hermano, no se me vaya a dormir. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 2:14. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué tal, hermanos, si leemos el 2 para que entendamos algo? A ver. Vamos a leer desde Hechos 2, versos 6 en adelante. Dice la palabra: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había de muchas partes del mundo que fueron a Israel a celebrar el día de Pentecostés. Entonces, los que hablaban en chino, me imagino que lo escuchaban en chino, hablar de las maravillas de Dios en chino. Los que hablaban en inglés, lo escuchaban hablar en inglés, y etcétera, así, etcétera, seguidamente, ¿no? Dice el 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más de 10 idiomas, me imagino que estaban hablando. Uno hablaba uno y el otro otro, pero hablaban diferentes cosas, pero hablando las maravillas del Señor, declarando que en el nombre del Señor hay poder y que solo Él es digno de gloria, que solo en Él hay salvación. Yo me pongo a pensar y a meditar, ¿verdad? La palabra no lo dice, pero me imagino que ellos decían que solo en Él hay salvación, que solo en Jesucristo hay poder y que solo en Él hay perdón de pecados. Yo me imagino eso, hermano. El Espíritu Santo los bautiza con este don, oh gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra en el 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Burlándose, están llenos de mosto. Entonces Pedro, aquel que se burlaban del maestro y no de él, ahora se están burlando de él, porque Pedro también estaba hablando en lenguas. Cualquiera de nosotros podría decir: hay que agarrar a Pedro porque Pedro se va a soltar otra vez la espada y ahora no está el maestro que lo detenga. ¿Verdad que sí? Porque ahora se están burlando de él. Y no solamente uno, sino que varios, habían varios ahí. Estaban asombrados, hermano, no entendían eso. Usted se imagina, hermano, ver la cara de alguien como con miedo, asustado y asombrado, y burlándose de decir: ese está borracho, ese está lleno de mosto. Si usted no anda en el Espíritu, usted se va a molestar. Amén. Se va a molestar. Pero miren lo que pasó, hermano. En el 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y etcétera, así, hermano. A ninguno dio Pedro. ¿Se acuerdan lo que decía Gálatas? Que uno de los frutos del Espíritu Santo era paz. Amén. Era la templanza, hermano. Tener templanza es tener paz cuando nos incitan a pelear y cuando no nos incitan también. Amén. Aleluya. Amén. Porque usted no puede decir que usted es pacificador si no lo han probado, si no lo han provocado a pelear. Usted sabe que usted tiene paz dentro de usted cuando lo están provocando a pelear, pero usted no pelea. Amén. Sino que se aparta, sino que más bien busca la paz. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Pedro, ahora podemos decir que Pedro es pentecostal. Ahora podemos decir que Pedro tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Ahora Pedro tiene el Espíritu Santo y ahora es pentecostal. Y ahora lo que hace el poder del Espíritu Santo, ahora lo tiene Pedro, que es que ya no es como antes. ¿Y sabe cómo podemos decir que ya no es como antes, hermano? ¿Cómo murió Pedro? ¿Por qué murió Pedro? Murió crucificado, cabeza abajo, y murió por predicar la palabra del Señor. Amén. Por predicar la palabra del Señor, hermano. A los apóstoles los agarraban y los encarcelaban, los sacaban y volvían a predicar. A los apóstoles los aborrecían, seguían predicando y seguían amando a Cristo. A los apóstoles los abofeteaban y los golpeaban y seguían predicando. Pero miren una cosa, hermano, que no siempre pasó así. No siempre fue así. Vamos a ir a Mateo, y con esto termino, gloria a Dios, Mateo 6. No siempre los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su propia vida por el Evangelio. Miren lo que pasa, hermano, en el 6. Perdón, Mateo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 26, 47 al 56, aleluya. Dice la palabra: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Bueno, esto es el arresto de Jesús, lo mismo, pero vamos a saltarnos al gloria a Dios, al 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No siempre, hermano, los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por el Maestro. ¿Sí ve, hermano? ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y hay algo bonito, hermano. Y usted va a decir: es verdad. El Espíritu Santo no solamente nos cambia el estilo de vida que teníamos antes, desordenado y desagradable delante de Dios, sino que nos da valentía, hermano. Amén. Nos da valentía, hermano, para poder, hermano, soportar lo que conlleva el Evangelio de Cristo. Nos da valentía para soportar críticas, hermano. Amén. Valentía para Aleluya. soportar falsos testimonios en contra de nosotros. Nos da valentía, hermano, para soportar insultos, Amén. para aborrecer la carne, para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Los apóstoles, hermano, las personas que tanto admiramos, oh, gloria a Dios, hubo un tiempo que dejaron al Maestro, se fueron, corrieron. Pedro quería ver qué pasaba con el Maestro, porque aunque no tenía la valentía de decir: yo andaba con él, lo seguía a escondidas, y mientras lo llevaban y donde lo tenían preso y todo y amarrado, me imagino que Pedro por la esquinita lo miraba. Y en 3 veces fue descubierto que él andaba con el Maestro, y él lo negó las 3 veces, ¿verdad que sí? Todos sabemos eso. ¿Por qué lo negó 3 veces, hermano? 4 veces podemos decir con esta, gloria a Dios. Esta fue la primera, cuando huyeron. ¿Pero por qué? Porque Pedro no tenía el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasaba cuando Pedro le decían: si no dejas de predicar, te vamos a meter una paliza ahorita mismo? ¿Huía Pedro? No. De ninguna manera. Pedro tenía la valentía que solamente el Espíritu Santo puede Amén. dar. Aleluya.
Y cuando a Pedro le dijeron, te vamos a matar si no dejas de predicar. ¿Dejó de predicar, Pedro? No. Incluso, hermano, cuando ya lo estaban a punto de exterminar, dijo, oiga bien, para honrar, para glorificar, en adoración, en exaltación al Señor, dijo, no soy digno de ser crucificado como el Maestro. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Amén. No quiso ser comparado con el Maestro, quiso ser menos del Maestro, poniéndole al Señor en alto y dijo, crucifíquenme boca abajo, gloria a Dios. Y eso solamente con el Espíritu Santo lo podemos hacer. Amén. Así que pentecostales somos cuando hay un cambio en nosotros. Los que no hablan en lenguas, los que no tienen el don de sanidad, los que no tienen esto, los que no tienen lo otro, no se preocupen. Ustedes son pentecostales. ¿Sienten al Espíritu Santo? Amén. Son pentecostales. ¿Ha habido un cambio en ustedes? Son pentecostales. El hecho de que ustedes no tengan el don de lenguas no quiere decir que el Espíritu Santo no habite en ustedes. A lo mejor tienen el don de interpretar la lengua. A lo mejor tienen el don de predicar, el don de enseñar, el don de ministrar. Amén. Aleluya. Muchos dones. Pero hasta aquí mi parte y se lo voy a entrar al pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Prediqué